Muy bien, vamos a determinar los criterios de divisibilidad de 7, 11 y 13. Veamos. Criterio de divisibilidad por 7. Supongamos que tenemos el siguiente número. El número n igual a b, c, d, e, f, g y h. Supongamos que tenemos un número con esta cantidad de cifras, un total de 8 cifras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este número queremos saber si es divisible por 7. Entonces, para que este número sea divisible por 7, significa que es múltiplo de 7. Muy bien. El primer paso que vamos a desarrollar es una descomposición polinómica del número n. Tendremos lo siguiente. N será igual. Como el número está en base 10, la base que nosotros utilizamos, vamos a descomponer polinómicamente. Tomamos el exponente de acuerdo al orden de cada cifra. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto será A por 10 a la potencia 7 más B por 10 a la potencia 6 más C por 10 a la potencia 5 más D por 10 a la potencia 4 más E por 10 a la potencia 3 más F por 10 al cuadrado más G por 10 a la 1 y más H por 10 a la 0. Muy bien. Cada uno de estos términos, 10 a la 0, 10 a la 1, hasta 10 a la 7, vamos a expresarlo como un múltiplo de 7. Entonces, nosotros tendremos los siguientes restos. Sería 10 a la 0 igual a un múltiplo de 7. Sabemos que 10 a la 0 es 1, ¿sí? Y 1 no es un múltiplo de 7. Por lo tanto, hay un residuo. Ese residuo será más 1. Ahora bien, seguimos. Vamos a colocar 10 a la 1. 10 a la 1 es 10. Entonces, sería múltiplo de 7 más 3. Seguimos. 10 al cuadrado. 10 al cuadrado no es más que 98 más 2. Y 98 es un múltiplo de 7. Entonces tenemos múltiplo de 7 más 2. Seguimos. 10 al cubo. 10 al cubo no es más que 994
más 6. Esto será el múltiplo de 7 más 6. Esta expresión es por defecto, como también se puede expresar como el múltiplo de 7 menos 1. ¿10 a la potencia 4? No es más que 9.996 más 4. 9.996 es múltiplo de 7 más 4. Esta expresión por defecto también podemos expresarla por exceso. Tendríamos el múltiplo de 7 menos 3. ¿10 a la 5? Será también un múltiplo de 7, un múltiplo de 7 más 5. Pero esta expresión también podemos expresarla como el múltiplo de 7 menos 2. Una línea. ¿10 a la 6? Sería un múltiplo de 7 más 1. Y 10 a la 7 será un múltiplo de 7 más 3. Cada uno de estos valores los reemplazamos en la descomposición polinómica ya realizada. Esto es n igual a multiplicado por 10 a la 7, que no es más que el múltiplo de 7 más 3, más b por 10 a la 6, que es el módulo de 7 más 1, más c por 10 a la potencia 5, que no es más que el múltiplo de 7. Y aquí nosotros tomamos al menos 2. Bien, podemos haber tomado por defecto o por exceso. Para este caso, para mantener un orden, tomamos por exceso. Tenemos entonces 7 menos 2. Más d por el múltiplo de 7 menos 3. Más e por 10 al cubo, que no es más que el múltiplo de 7 menos 1. Más f por 10 al cuadrado, que no es más que el múltiplo de 7 más 2. Más g por 10 a la 1, que no es más que el múltiplo de 7 más 3. Y por último, más h, que será el múltiplo de 7 más 1. Como podemos apreciar, hemos aplicado la descomposición polinómica para cada uno de ellos. Y cada valor multiplicará con el módulo de 7 y con su residuo. Sabemos que todo número multiplicado por un múltiplo seguirá siendo el mismo múltiplo, y la suma de los múltiplos me dará el mismo múltiplo. Por lo tanto, n va a ser igual al múltiplo de 7
más. Tomamos cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero será 3A. El que sigue será más B. Menos 2C. Menos 3D. Menos E. Más 2F. Más 3G. Y por último, más H. Entonces, jóvenes, si nosotros queremos que este número sea un múltiplo de 7, entonces toda esta expresión deberá ser también un múltiplo de 7. Ese es el proceso que nosotros seguimos para determinar el criterio de divisibilidad. Ahora utilicemos la regla práctica que vimos en clase. Tenemos entonces el número n igual a b, c, d, e, f, g y h. ¿Qué debo hacer? Vamos a asociarlo con unos números que se toman de derecha a izquierda. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1 y 3. Y en un grupo de 3 en 3 se va tomando signo positivo, signo negativo y signo positivo. Entonces, ¿qué debo hacer? Cada uno de estos valores multiplica con cada cifra y el resultado de la suma me tiene que dar un múltiplo de 7, tal cual pedí el ejercicio. Veamos, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener 3 por A más B menos 2 por C menos 3 por D más menos E, este es 1, menos E, más 2F más 3G y más H. Y de acuerdo a la teoría mencionaba, ¿no?, que la suma de estas cifras tiene que ser el módulo de 7 o múltiplo de 7, el cual, como pueden apreciar, es el mismo criterio que obtuvimos anteriormente. Y esa es la razón por la cual nosotros utilizábamos esos parámetros. Esos parámetros se toman de la manera más conveniente tanto en un residuo por defecto como un residuo por exceso. Observemos a continuación el criterio de divisibilidad por 11. Y el mismo principio. Tomemos un número n, esta vez un número más pequeño, quizás un número de solo 4 cifras. Y quiero saber si este número es divisible por 11. Para que sea divisible, decimos que este número debe ser igual al múltiplo de 11. Veamos. Aplicamos una descomposición polinómica. Al número n. Teniendo así, n igual 0, 1, 2, 3, a por 10 al cubo, más b por 10 al cuadrado, más c por 10,
1, ¿no? Más d por 10 a la 0. ¿10 a la 0 va a ser igual al módulo de 11 más 1. Más 1. 0, ¿no? 10 a la 0 me va a dar 1. Y 1 no va a ser múltiplo de 11. Entonces, múltiplo de 11 sería 11k, y k valdría 0. Entonces, para que sean iguales, va a tener un resto, que eso va a ser igual a 1. Seguimos. 10 a la 1. 10 a la 1 sería el múltiplo de 11 menos 1. Puesto que así, 11 menos 1 me va a dar 10. Siguiente. 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Esto se puede expresar como 99 más 1. Y 99 es múltiplo de 11. Entonces, sería múltiplo de 11 más 1. Y 10 al cubo puede expresar como múltiplo de 11 menos 1. Observa la periodicidad de los resultados, de los restos. Nosotros hacemos lo siguiente entonces. N se escribe como A por 10 al cubo, o sea, el múltiplo de 11 menos 1, más B por 10 al cuadrado, que sería el múltiplo de 11 más 1, más C por 10 a la 1, que sería el múltiplo de 11 menos 1. Por último, más D es el múltiplo de 11 más 1. A multiplica el múltiplo de 11 y a menos 1. Sabemos que todo número que multiplique un múltiplo seguirá siendo el mismo múltiplo. Entonces, aquí me queda el múltiplo de 11 menos A más B menos C y más D. Si yo quiero que N sea un múltiplo de 11, entonces esta expresión tiene que ser también múltiplo de 11. Es por ello que la regla práctica dice ABCD. Vamos a colocar los signos de derecha a izquierda. Más, menos, más y menos. Y nos queda menos A más B menos C más D. Y este resultado nos dice que debe ser un múltiplo de 11, coincidiendo con lo señalado. Criterio de divisibilidad por 13. Veamos. Bien, como hemos visto hasta ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente: un número n de la forma A, B, C, D, E, F, G. Bien, ya sabemos qué hacer. Aplicamos una descomposición polinómica. Entonces, determinar que n sea divisible por 13.
Tenemos entonces que n va a ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 a la 6 más b por 10 a la 5 más c 10 a la potencia 4 más d por 10 al cubo más c por 10 al cuadrado más f por 10 a la 1 más g por 10 a la 0. Observe, ya con los ejercicios anteriores, nosotros podemos definir lo siguiente. De acuerdo a los ejercicios que hemos visto anteriormente, ya sabemos cómo obtener los resultados, tanto residuos por exceso como por defecto, quedándonos la siguiente plantilla. Reemplazamos esos valores en nuestra descomposición polinómica, quedándonos la siguiente expresión. Operando nuevamente tenemos n va a ser igual al módulo de 13 más a más 4b más 3c menos d menos 4e menos 3f y más g. Dado que queremos que el número n sea múltiplo de 13, entonces esta expresión también debe ser un múltiplo de 13. De la regla práctica que aprendimos, A, B, C, D, E, F, G, colocamos los siguientes valores. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Y los signos se toman de derecha a izquierda. Más, menos, quedando así el resultado A más 4B más 3C menos D menos 4E menos 3F más G, donde especificaba claramente que este resultado tendría que ser un múltiplo de 13, coincidiendo con el valor que obtuvimos hace unos momentos. Y es por ello que cada una de las condiciones tenía resultados distintos. En algunos casos trabajábamos con la combinación 1, 3, 2, en el otro más 1 y menos 1, y en este caso con 3, 4, 1.